Les bendiga. Estamos aquí en una ocasión más para poder compartir una breve reflexión en base a las Sagradas Escrituras. Voy a dar lectura en el libro de Mateo 24, versículo 14, que dice: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cierro cita. Estas son palabras de Jesús. Pero antes de llevar la meditación, estaré haciendo una breve oración para que sea Dios tomando el control de este momento, tanto de mi mente y de mi corazón como el vuestro. Y entonces oramos: Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pido perdón por los pecados y las faltas de las personas que en este momento están pasando, y algunos para escuchar este mensaje de breve reflexión en base a tu palabra, Señor. Te damos gracias por este momento. Te doy gracias en lo personal por esta oportunidad. Te pido que seas tocando las mentes, los corazones, las almas de cada uno de los que estén listos, dispuestos para escuchar, aunque sea algo de lo que estamos predicando en esta mañana. Y gracias, Señor, por este momento especial que me brindas, el tener la oportunidad de compartir de gracia lo que tú me has dado a mí de gracia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, repitiendo las palabras del Señor, que dice: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cierro cita. Pero antes de estas palabras, Cristo hace referencia a la gran tribulación, cuando en el versículo 9 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Cierro cita. Estas palabras fueron dirigidas por parte del Señor a sus discípulos, que en primera instancia fueron 12 y después se incrementaron a 70. Estos discípulos le hicieron una pregunta al Señor acerca de cuándo acontecerían estas cosas, de lo que tiene que ver o lo que atañe a las señales antes del fin y de tu segundo advenimiento. Era lo que le preguntaban al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin de los tiempos? Y el Señor les dijo, como respuesta a todo lo que consta en Mateo 24. Entonces, a esa iglesia naciente, de sus discípulos, que primero fueron 12 y luego fueron 70, y después finalmente el pueblo entero, cuando entró triunfalmente a las calles de Jerusalén, montado sobre un asno como rey, porque esa era la costumbre. Así entraban los reyes cuando ascendían al trono, montados sobre un asno. Parte de la cultura judía era esa, y Jesús no se quedó atrás. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, y eso lo registra la Sagrada Escritura, montado sobre un asno. Gloria al Señor. Y entonces todo el pueblo terminó siguiéndole, aunque después todo el pueblo le dio la espalda y pidió a cambio la vida de Barrabás para condenar al que daba la vida por toda la humanidad. No en vano sucedieron las cosas. Él siempre supo, y desde un primer instante, que venía al mundo en calidad de siervo del Padre para entregar la vida en favor del mundo entero, en favor de todas las generaciones, en todas las edades, y salvarlas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el Señor le dice a ellos en Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso es lo que le dijo enfática y categóricamente el Señor a los discípulos cuando ellos les preguntaron acerca de las señales del fin de los tiempos y de las señales que precederían al acontecimiento magno del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue claro y les dijo que la iglesia padecería estas cosas mencionadas. Primero, les dice que los entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A sus seguidores. Él se refería
a sus seguidores, que serían entregados a tribulación y que los asesinarían por causa de su nombre y que serían odiados por causa de su nombre. Entonces la iglesia debe entender esto y tenerlo muy en claro, que Dios nos da la salvación, pero no en bandeja de plata, señores. La salvación tiene que costarnos algo de sacrificio. ¿En qué sentido? Si Dios sacrificó a su Hijo por causa de la humanidad, nosotros debemos ofrendar nuestra vida por causa de Cristo. Gloria al Señor. Entonces debemos tener en claro que esto es cuestión de reciprocidad. Dios no es malo, Dios es bueno, lo dice la Biblia y lo enfatiza reiteradamente en las Sagradas Escrituras el Señor. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, reitera muchas veces, repite que Dios es bueno. Y entonces, si lo repite e insiste en el hecho o en el dicho, quiere decir que Dios verdaderamente es bueno. No hay maldad en Él, no hay nada malo en Dios, aunque a usted le parezca que así sea y está equivocado. Dios es bueno y punto. No hay nada que discutir al respecto. Entonces la pregunta que se hace la gente, ¿por qué si Dios es bueno permite esto, lo uno, lo otro? La maldad y la perversión en los corazones del hombre no tienen nada, ningún nexo con Dios. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron las perversiones. Dios no tiene que ver nada en el asunto. Lo malo, lo recibieron los hombres, lo asimilaron los hombres, lo aceptaron los hombres, y la maldad viene del enemigo de las almas, del que se rebeló desde un principio allá en el cielo ante el Padre, cuando quiso asemejarse a Él, cuando quiso tener el mismo grado de autoridad de aquel que lo creó. Cuando Él dijo, seré semejante al Altísimo, y entonces se halló en Él el pecado, y Dios lo arrojó de su presencia, y este ser se llevó a la tercera parte de los ángeles, como lo registra la misma Escritura. Entonces, ese es el malo. Él es el que infunde la maldad en la gente. Cuando Dios hizo a los hombres rectos, estos buscaron las perversiones. ¿Por qué? Hicieron caso a la voz del inicuo, a la voz del maligno, y hacen caso y siguen haciendo caso, y como obedeciendo las órdenes del maligno, las órdenes del inicuo. La Biblia dice que el maligno, o Satanás, el adversario, no vino para nada bueno, sino a matar, a destruir, a robar y a destruir, a matar y a destruir. Son las cosas específicas, 3 cosas específicas por las cuales la Biblia dice que Satanás vino a este mundo. Para robar, matar y destruir. Entonces, esos son los designios de Él, pero los designios de Dios son superiores y se concretan en una sola palabra: amor. Por amor al mundo, por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo para que éste fuese sacrificado para la salvación en favor de la humanidad. Ahora, todo aquel que en Él crea será salvo, y aquel que no crea en Él será condenado. Y no por Dios, sino por la misma palabra. La misma palabra es la que juzga al hombre. La misma palabra de Dios es la que juzga al hombre. Ya Dios ha dado su palabra. Cristo no juzga a nadie. Él vino a dar su vida y no vino a juzgar a nadie, dijo el Señor. Yo vine a dar mi vida por muchos, y el hombre es el que tiene la última palabra. El libre albedrío que Dios le dio, tiene que rendírselo a Dios, pero desgraciadamente, envuelto en su maldad y perversión, se lo está rindiendo al enemigo de las almas, al enemigo de su propia alma, cuando Dios lo creó para cosas buenas. El hombre se desvió, siguió su rumbo, y ahora está muchas veces derramando lágrimas de sangre por sus propios actos nefastos y por sus propios actos malévolos. Dios quiere lo mejor para el hombre. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro. Y Pablo dice que quiere Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad está escrita, está revelada. Todo el mundo tiene en su casa una Biblia. Pues abra la Biblia y lea. Pida al Espíritu Santo la ayuda para poder entender las Sagradas Escrituras, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra. Entonces, es la única forma en que usted puede tener acceso a entender
lo que Dios quiere decirle y lo que Dios quiere para usted, para su alma, para su espíritu. Depende de usted. No tenga la Biblia cerrada como un adorno en su casa. Ábrala para que adorne su alma y para que su alma empiece a agradarle a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Entonces hay quienes predican que la iglesia no pasará por la gran tribulación. O sea que creen que la salvación Dios se las regala de alivio. No, hermano, de ninguna manera. A Dios Padre le dolió enviar a su Hijo para que diera su vida por la humanidad. Dio lo único que tenía, dio lo que más amaba, y no le va a doler ver a morir a su hijo, ver morir a su hijo derramando gota por gota en ese madero o en esa cruz. Le dolió, le entristeció, le afligió su corazón. Y sin embargo, él sabía que era lo único que podía hacer para salvar a la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Mire usted lo que dice la palabra. O sea que por amor al mundo sacrificó al unigénito, a su Hijo único, a lo único que tenía, lo que más amaba. Gloria a Dios. Permitió que fuese sacrificado para que esta humanidad pecadora y perversa pudiera alcanzar la gracia de la salvación. Y eso por amor al mundo. Dios, amando a su Hijo unigénito, lo entregó por amor a la humanidad, para que esta humanidad pudiera alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Gloria a Dios. Entonces, si el amor de Dios se tradujo en sangre, no es un despropósito de Dios que muchos por servirle ofrenden su vida y su sangre por honrar al Señor. No es ningún despropósito. Es cuestión de reciprocidad. Si Cristo derramó su sangre por salvar la vida del hombre, no es ningún despropósito de parte de Dios que éste le sirva hasta la sangre, gloria al Señor. Hasta la sangre, dijo el Señor. Aún no habéis padecido hasta la sangre, está escrito en la Biblia. No es que Dios sea un ser malévolo, Él es bueno, pero como bueno y amoroso, mira tú lo que hizo. Dio a su Hijo y su Hijo derramó su sangre por salvar a la humanidad. ¿Qué despropósito puede haber de parte de Dios en que el hombre le sirva hasta la misma sangre? Es decir, hasta el punto de que este hombre esté dispuesto a morir por causa de Dios y de Jesucristo. No es ningún despropósito. Es cuestión de reciprocidad. Y esa es la simple explicación a este detalle. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo profetizó: los perseguirán, serán entregados a tribulación, serán asesinados, serán objeto de odio de parte de las naciones por causa de mi nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere Dios que tú, que ya le conoces desde hace algún tiempo, le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y que incluso estés dispuesto a morir por su causa. Es lo que yo tengo bien en claro. Yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Si Él murió por mí, no es nada que yo muera por Él. No hay punto de comparación. Entonces eso es lo que debemos entender. Dios es bueno y hay que ser recíprocos con Él. Y aquellos que piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, están creyendo en lo que el diablo les susurra al oído, porque ese es el padre de mentira. La iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para que sea depurada, para que sea purificada, para que sea emblanquecida en sus ropas largas, para que estas ropas largas sean emblanquecidas, como dice Apocalipsis, en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Para eso es necesario que la iglesia pase por la gran tribulación, para que sea purificada, porque allá no entrará cosa inmunda, y porque la iglesia no puede entrar al encuentro con el Señor en las nubes llena de mancha y arruga. Tiene que ser purificada, y eso es posible solamente pasando por la gran tribulación. A menos que antes de que se dé la fase de culminación de la gran tribulación, que implica el advenimiento del anticristo, antes de que eso ocurra, tú mueras y partas con Cristo. Bueno, ahí te habrás librado
de pasar por la gran tribulación. Si antes de que se manifieste el anticristo y dé inicio a esa fase de culminación de la gran tribulación, pues entonces, si tú has muerto antes de que eso pase, bienaventurado, habrás muerto en paz con Dios y estarás en la presencia del Señor. Pero si te toca pasar por la gran tribulación, ya es algo que Dios determinó para tu vida y tienes que asumirlo, tienes que ser una persona firme, que mantenga firme su fe en aquellos días, que no se deje poner la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha y seguir firme con su Dios en medio de la gran tribulación y estar dispuesto aún a morir por causa de Cristo. Gloria al Señor. Como estuvo dispuesto a morir el siervo de Dios Esteban, que fue apedreado en la misma Israel, en la misma Jerusalén, apedreado por testificar y predicar de Cristo. Fue apedreado, fue asesinado, pero mientras las piedras le llovían, él vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y vio y contó que estaba viendo a Cristo en gloria mientras las piedras le llovían. Y después, antes de expirar, y después de ver aquella visión, antes de expirar, él clamó por aquellos que le estaban apedreando. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ten misericordia de esta gente. Y partió a la presencia del Señor. Pero previamente vio los cielos abiertos y vio a Cristo en gloria a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Eso quiere decir que Esteban la tuvo muy clara desde el principio. Él sabía que podía incluso morir por predicar de Cristo, por testificar de Cristo, como en efecto ocurrió. Pero él murió glorificando al Señor y murió, gloria al Señor, pidiendo misericordia por aquellos que lo estaban matando. Así como Cristo, mientras estaba en la cruz y estaba derramando su sangre gota por gota, y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que yo también tengo en claro. Si algo pasa con mi vida por causa de predicar la palabra, por causa de testificar de Cristo, y eso que vengo de tierras lejanas, pues que bienvenido sea padecer hasta la sangre por causa de Cristo. Qué mayor estrella y qué mayor gloria para un hombre que le sirva a Dios que morir por causa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque habrán galardones y no, los galardones no son iguales. Hay galardones y galardones en las manos de Dios para según el tipo de creyente. Si este le ha servido hasta la muerte y si otros simplemente no se dedicaron a servirle, sino simplemente a recibir la bendición de la palabra en las iglesias y a quedarse los brazos cruzados. Si bien serán salvos, no recibirán galardones porque no le sirvieron a Dios como debieron hacerlo. Y hay quienes le sirvieron hasta la misma sangre. Ellos recibirán mayores galardones de parte de Dios. Eso está escrito. Eso está profetizado por el mismo Señor. Y está escrito en la Sagrada Biblia. Gloria al Señor. Entonces, he sido un instrumento en la mano de Dios para compartir este mensaje. La iglesia la tiene muy clara en Mateo 24:9. Cristo lo dijo y eso se cumplirá. Los entregarán a tribulación y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces esto no es fácil, esto es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser algo sencillo? Si Cristo la tuvo difícil, al punto de que antes de ir a la cruz dijo al Padre: Padre, si fuere posible pasa de mí esta copa y este trago amargo. Él sabía que iba a morir de una manera muy trágica, pero después dijo: mas no sea como yo quisiera, sino que sea como tú lo quieres. Y él fue valiente y fue a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Es lo mismo que yo le diría al Señor: Padre, estoy en tus manos. Yo quisiera no pasar cualquier trago amargo y tú de pronto ya lo sabes, si es que así va a pasar conmigo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú lo hayas determinado y establecido. Porque eres un Dios bueno, que lo único que demanda de parte de nuestro corazón es reciprocidad. Si Cristo murió por mí, no se le compara en nada que yo muera por Él. Así que, Señor, la tengo muy en claro. Yo pido, Señor, que abras el entendimiento de aquellos que están predicando que la iglesia no pasará por la gran tribulación.
Que lo sepan y lo tengan muy en claro. Que entiendan que esto del amor entre Dios y el hombre es algo que implica sacrificio de parte y parte. Ya Dios hizo su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Hasta la sangre si fuera necesario. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por venir, Señor, a este momento, a tocar cada mente, cada corazón. Y sobre todo, Señor, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que le has dado a cada persona de despertar, de ir a su trabajo y de pasar escuchando esta palabra que es viva, que es palabra que da vida, es palabra que enciende el alma, enciende el espíritu del hombre, es palabra que salva, es palabra que bendice, es palabra que alimenta el espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.